Buenas chavales, buenas tardes. Estamos en Santander y estamos con una persona, con Erika, que en concreto nos va a contar un fenómeno que sufrió hace un tiempo, que podríamos denominar paranormal o relacionado con el mundo espiritual. Entonces Erika nos va a contar una experiencia que tuvo de primera mano sobre un hecho que le ocurrió a ella en persona. Entonces nos va a contar ese fenómeno tan, digamos, curioso, ¿no? Y misterioso que le ocurrió. A ver, Erika, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Buenas, muy bien. Muchas gracias por el testimonio que vas a contar de un fenómeno que te ha ocurrido en primera persona, relacionado con el mundo, digamos, espiritual, ¿no? O paranormal. ¿Qué te ocurrió? Cuéntanos. Pues era una noche de junio ¿Sí? del 2017 Ujú. y pues yo estaba dormida, lo típico, pues me acosté a las 12 de la noche más o menos para ¿Sí? ir a trabajar al día siguiente. Y bueno, pues estando en la cama sentí como algo negro. Es que es muy raro de explicar porque Sí. realmente yo no lo veía, era como que se me proyectaba en la mente lo que estaba Sí. sucediendo, era como que sus ojos Sí. eran mis ojos. Entonces Sí. sentí como se sentó encima de mí Ujú. un ser, era alto, Sí. negro, Ujú. no podría decir exactamente los rasgos Sí. físicos, pero era como una sombra. Una entidad negra, ¿no? Sí, era Ujú. negra, Sí. y me hablaba con una voz que jamás he escuchado, una voz como que era de ultratumba, Sí. pero que tampoco lo escuchaba por mis oídos. Era Era como, telepático, ¿no? sí, era como que yo lo escuchaba dentro de mi Sí, cabeza. telepatía, Era una exactamente, cosa sí. muy Ujú. extraña que nunca en la vida la había Sí, escuchado. bueno, pero es la manera, Erika, la manera común y corriente que tiene el mundo espiritual de comunicarse. No Ya. es verbal, es siempre telepático, Sí, ¿no? sí, yo lo escuchaba como un Sí, eco en mi sí, cabeza y ujú, era una voz para mí, o sea, terrorífica, porque era sí, una voz ujú, muy fuerte, o sea, muy grave, sí. y me dejó muy marcada porque me dijo en 3 ocasiones: vengo a por tu bebé, Ujú. vengo a por tu bebé, Está vengo a por tu relacionado, bebé. perdona, Erika, está relacionado el hecho de que tú estabas entonces embarazada. No, 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 todavía no, 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 todavía no, no estabas yo no estaba embarazada. embarazada. Bueno, o No, yo no tenía conocimiento de estar embarazada. Yo en sí, ese ujú, momento era una persona pues que hacía mi vida normal y sí sí, que tenía ganas de ser mamá, pero sí. en ese momento yo no tenía conocimiento de que estaba embarazada. Ujú, Entonces, pues me levanté ujú. y cuando me levanté de golpe, Sí. sentí como esa entidad atravesó la puerta de la habitación Ujú. y era como que yo le seguía, veía por sus ojos, veía cómo Sí. bajaba por las escaleras de la Sí. casa Ujú. y se metía hacia una habitación que era un Sí. almacén, ¿vale? Ujú. Y vi a un niñito Sí. que es Asperger, pues que Sí. estaba, pues habría levantado la noche a ir al baño y estaba Sí. pues en medio del trayecto hacia esa habitación. Ujú. Y bueno, pues yo me levanté muy asustada y en aquel entonces pues mi pareja le dije: ay, Cari, 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 que es que el bebé, que Sí. viene a por mi bebé. Y Sí. pues mi pareja me decía: pues tranquila, que no tenemos ningún bebé. Y Sí. bueno, pues yo me sobresalté mucho porque pues aquel entonces pues yo pensaba mentalmente que venían Sí. a por algo que realmente no tenía, Sí. ¿sabes? Ujú. Pero fue bastante, pues no sé, me asusté bastante, Claro. ¿Y qué la ocurrió verdad. con esa entidad? ¿Luego se movió? ¿Se traspasó alguna pared, algún muro? ¿Qué ocurrió? Sí, o sea, cuando yo me levanté, Sí. sentí como que o sea, salió por la pared, o sea, atravesó una, una puerta, la puerta de la Sí. habitación, la Ujú. atravesó, bajó las escaleras Ujú. y hizo, bueno, la casa era, pues bajaba las escaleras, eran como Ujú. 2 pisos, Ujú. y cruzabas el salón y te Sí. metías hacia el baño y a una habitación Sí. que es un almacén que pues no Sí. tiene ventanas, no tiene nada, y se quedó. Sí. Ujú. De hecho, esa habitación a mí de siempre pues me ha dado mucho pánico, porque eran, Sí. yo qué sé, me decían: ve al almacén, y era como en plan de: ay, que alguien me Sí. acompañe. Sí, era como una especie de ¿Sabes? cuarto oscuro, ¿no, Sí, Erika? sí, un Sí. cuarto oscuro. O sea, Sí. Ujú. había una cama, pues si alguna vez Sí. pues alguien llegaba indispuesto de una fiesta, pues que se tirase ahí, no molestase al resto de la Sí. familia de la casa o lo que fuera, Ujú. ¿sabes? Y bueno, pues Esa es yo un poco la experiencia, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo eras? ¿Puedes describir quizá la cara de esa entidad?
A ver, es que realmente era Era un como... hombre, ¿no? Una especie de Sí, figura. bueno, era un Sí. hombre por la Bueno, voz, sí, vamos, por la voz, por la claro. voz No era era un hombre. femenino, evidentemente, ¿no? Exacto, era un hombre, llevaba una de estas capas, Oscuras, ¿no? sí, era una Sí. capa de estas que llevaban los hombres, la Sí, en el típica capa siglo XVIII, española, sí, exacto. exactamente, sí. Iba con un sombrero de copa y no sé si decir si los ojos eran de color amarillo, porque es Sí, que es algo es que realmente la cara no tenía cara, era sí, como que está todo distorsionado, sí. ¿sabes? Un rostro Y deforme, podríamos sí, decir, sí, sí, ¿no? era Ujú, algo así. Y ujú. o sea, su voz era, o sea, terrorífica, Y entonces terrorífica. vino a decirte eso, ¿no? Vengo a por tu niño, ¿no? Vengo Vengo a a por por, tu hijo. sí, vengo a por tu bebé. Sí. ¿Y luego después qué ocurrió? Bueno, ¿Al cabo de pues unas semanas, un mes o qué no, a ocurrió? los 3 meses Sí, pues quedé embarazada. sí, Y bueno, pues para mí fue una alegría inmensa porque claro. lo estábamos buscando y jolín, yo Sí, siempre quiero ser mamá y me sí. encantó. Ujú, Y a los 3 meses sí, de estar embarazada, pues tuve un aborto retenido. Mi ujú, bebé falleció dentro de mi útero. ujú, No se saben las causas, hubo un fallo cardíaco porque su ujú. corazón se le paró. Sí, Y días antes de yo enterarme que sí. mi bebé había fallecido, Ujú, pues yo vi a mi ex suegro, ujú, que había fallecido hacía como unos 7 u 8 años, una cosa así, ujú. o sea, lo vi. De hecho, yo no había visto fotos de mi ex suegro porque la familia era como que lo tenían todo muy oculto porque pues era su amado papá, mi papi, todo eso, Sí. y no querían recordarlo en las fotos porque les daba mucho dolor y entonces habían guardado todas las fotos hasta que ellos se sintiesen mejor y yo no Ujú, sabía cómo era ese hombre. ujú. Entonces, pues a mi excuñada le dije, Jolín, ¿sabes qué? He visto un hombre que, no sé, en la casa, estaba en el patio, Sí. que era pues alto, con el pelo Ujú. rizado, Sí. la cara, pues se le veía una buena persona, así como sonriente, Ujú. pero como que se le notaba intranquilo. Y me dice, va, son cosas tuyas. Sí. Y esa misma tarde Ujú. mi cuñada tuvo una visita de una amiga que le vino a traer pues el maquillaje Avon, este que se vende de puerta a puerta, por así decirlo. Ujú. Y la chica no quiso entrar en la casa porque había visto a un hombre muy raro, Sí. que era alto, con el pelo rizado, pero que estaba enfadado, Ujú. en el patio. Entonces ella le entregó los maquillajes a la niña y se fue. Ujú. Y le escribió por WhatsApp quién era el hombre que estaba en el patio, que era alto, con el pelo rizado, que estaba Sí. enfadado. Ujú. Y me dijo, oye Erika, pues lo mismo que has visto tú, ha visto mi amiga y te tengo que decir que bueno, que era el hombre de esta casa. Ujú. Y ella me dijo, bueno, pues igual es que ha venido a buscar a su nieto. Y no sé, hasta ahí. No, es Bueno. que tampoco tengo más explicación porque, no Mm. sé, son cosas que nunca me habían pasado y Sí. fue como en 3 meses, entre 3 y 6 meses, como que hubo muchas cosas raras en relación en esa casa. Ujú. O sea, entidades Entonces, que aparecían. sí, Ujú. luego, después de quedarme embarazada, Ujú. esto sería pues en octubre, cerca de mi cumpleaños, pues yo salía del baño y pues lo típico, en vez de darme la vuelta y cerrar la puerta, pues Sí. cerré de golpe así. Sí. Y a ver, soy bastante patosa Ujú. y dije, ay, tío, qué golpe me he dado. Ujú. Y claro, pues subí al cuarto y dije, jolín, me he dado un golpe en la espalda, en este lado, que Sí. me duele un montón. Y, y yo haciendo memoria de lo que me había pasado, de cómo me había podido golpear en este lado cuando la puerta Sí. cerraba hacia este lado, Sí. pues vi como cuando me golpeó la puerta, porque para mí era la Sí. puerta, vi como una especie de Gollum, podía ser, era una Sí. cosa O huesuda, sea, negra, una una figura que figura... es del Señor de los Anillos, como una Sí, especie de criatura del inframundo, para que la gente nos entienda, ¿sí? sí, bueno, una, O una sea, cosa cabezón, así, enano, cabezón. raquítico, Sí, feo, sí, etcétera, entonces ¿no? era Sí. como una sombra que pasó súper rápido, así fue Sí. como que dio el Ujú. golpe, hizo ¡fum! Y se Ujú. fue muy rápido, era muy veloz. Sí. Y yo pensé, pues cuando me pasó el golpe entre el dolor que tenía en la espalda, Sí. pensé, pues, ha podido ser un gato, ¿qué ha pasado? Yo Sí. qué sé, Sí. era Ujú. por darle Una algo explicación lógica, exacto, física, sí. porque yo Ujú. siempre intento buscar algo lógico Sí. Sí. porque, Bueno, es lo primero que debemos hacer. claro, Y si no, descartar, claro, exacto, evidentemente. yo buscaba pues una razón que es qué es lo Sí. que había visto y dije, va, Sí. pues ese era el gato.
yo qué sé. Sí, Y me subí a la habitación y dije, joder, es que me da un golpe. sí, Y cuando me fui a quitar la camiseta tenía en el lado marcado una raya sí. entera desde el hombro hasta Sí, como la una especie nariz. de garra que te había Sí, era como arañado, una, ¿no? sí, como una Sí, especie de marca aquí sí, en la espalda. Y claro, mi sí, pareja me decía, pero es que es imposible que te hayas golpeado. O sea, ya sí, luego pensando pues lo que había sí, pasado, sí, me dijo, es que es imposible que te golpees. Es sí, imposible que te golpees sí, en este lado cuando la sí, puerta cierra en este. O sí, sea, entonces, claro, claro, ahí ya fui pensando qué es lo que había visto, qué había pasado sí, y demás. Y bueno, yo sé que el niño este que vivía en la casa, que es sí, Asperger, sí, eh, cuando pasaban esos fenómenos, sí, él también los podía ver porque le contaba a la mamá, oye mamá, he visto un ser oscuro, negro, muy grande, que está en esa sí, habitación y yo no quiero entrar a esa habitación porque me da miedo. ujú, Entonces, pues era como era mi compinche, sí, porque él veía lo mismo que yo, era como, bueno, no estoy loca, ¿sabes? claro, por lo menos hay alguien que también lo ve. Sí, exacto. Evidentemente no puede ser una creación solo tuya si dos mentes lo ven. Claro, y lo mío era, Claro. pues podía pensar al principio, pues Mm, no sé, igual he tenido una pesadilla, ha sí, sido algo, no sé, pero cuando el niño me decía, oye tía, ¿sabes que he visto un señor negro, sí, era muy feo y me daba mucho miedo y se metió en esa mm, habitación? ujú, Entonces cuando teníamos que ir al almacén, él y yo y siempre íbamos juntos, ¿sabes? claro. Como para darnos fuerza, venga, vamos a entrar a la de tres, uno, dos, y Sí, entramos. hacer equipo, ¿no? Hacer Sí, fuerza sí, entre los como dos. si pasa algo salimos corriendo, ¿sabes? Algo Ujú. así. Pues muy bien, Erika, muchísimas gracias por tu testimonio, hombre, que tiene un gran valor porque es en primera persona y porque, bueno, rompe un poco el tabú que hay con esto de sincerarse y contar las experiencias paranormales que todos tenemos en realidad. Pasa que muchísima gente, la inmensa mayoría, no quiere decirlo, no lo quiere contar por vergüenza, por el qué dirán y porque hoy en día todavía vivimos en una sociedad muy cientifista, muy científica, muy racional y este tipo de experiencias, pues bueno, dan un poquito de vergüenza, pero es muy bueno y es muy sano contarlo, más que nada para todas estas personas que ahora te van a ver en YouTube, que se identifiquen con tu experiencia, porque yo conozco personas que lo han vivido y no lo quieren contar, Sí, porque les da vergüenza, porque me van a tomar por loco, porque me van a tomar por chiflao, y entonces no dicen nada. Entonces te agradecemos, Erika, que nos hayas contado esta experiencia porque es muy valiosa, nada, pues ¿vale? de nada. Sí, Y yo, a nada, ver, yo sí. realmente me he dado cuenta que Ujú, después de haberme pasado estas cosas, ujú, igual hablas con gente y es como que de forma, no sé, de que Dios los que ellos se juntan, sí. pues como que nos vamos juntando la gente que ha visto ese tipo de cosas, Claro. porque Ujú. igual yo Bueno, es estoy en la ley de la una, atracción. sí, no sé, yo estoy igual, bueno, estoy hablando Ujú. con una persona que está en Ecuador Sí, y no sé, pues hemos visto una película de miedo, yo qué sé, y estamos sí, ujú, comentándola y me comenta, jo, ¿sabes sí, qué? Es que yo, vas a pensar que estoy loco, ujú, pero pues que tenía una visión súper rara, estaba en mi sí, cama y en ujú, los pies vi un hombre alto, negro, con los ojos sí, verdes, a veces sí, rojos, otras veces ujú, amarillos, sí, con sombrero de copa, con una sí, capa. ujú, Y dice, y estaba sentado por ejemplo, pues uno me dice, pues lo vi al lado de mi cama, otro pues estaba sí, sentado en una silla, ujú, otro me estaba mirando fijamente mientras dormía. sí. Entonces es como que claro, ya cuando escuchas eso dices, bueno, pues no soy la única persona que la ha pasado, pero No, vamos, claro, que evidentemente hay esto... miles de miles de miles de personas que le ocurren esto, pero insistimos, la gente no lo cuenta, repetimos, la gente no lo cuenta por vergüenza. Pero bueno, yo creo que ya va llegando la época en la que debemos dejar de tratar este tema como algo tabú y sincerarnos, porque bueno, el mundo espiritual está ahí, existe, se comunica con nosotros para bien y para mal, como puede ser este caso, pero para bien también, porque puede haber una aparición de una entidad elevada de alto nivel de vibración que nos ayude, y bueno, porque en el fondo forma parte de la realidad de la vida. El mundo, la existencia es espiritual y material, no solo material. Ujú. Entonces este tipo de testimonios, Erika, son muy importantes. Entonces te damos las gracias otra vez por haber hecho este vídeo. De nada, a ti, ¿Sí? Carlos. Buen día. Gracias. Hasta luego.